Red del Camino, Costa Rica, para la misión integral en América Latina. Congreso anual, Iglesia Esperanza de los Pueblos. Buenos días. Muy grande que me otorga el Señor de dirigirme a ustedes. Quisiera hacerlo con todo el respeto y la propiedad que merece el momento, que es de reflexión, que es de un espacio de mirar hacia adentro, de revisarnos, de tratar de calibrarnos juntos. Y el tema que voy a proponer en esta primera hora de la mañana tiene que ver con el concepto de la compasión. Y voy a ampararme en la inagotable parábola del buen samaritano, que probablemente le pasamos una y dos y tres, 100, 20 veces y seguramente nunca va a agotarse igual que el resto de la escritura. Así que, como siempre digo a la iglesia, que no creo que nunca sea posible decir algo de la palabra de Dios que sea mejor que la palabra de Dios misma. A pesar de que estoy seguro de que casi que podríamos recitarla de memoria, voy a leerla de nuevo, la parábola del buen samaritano, y extraer de allí el concepto de compasión y tratar de reposicionarlo, reafirmarlo en nuestro corazón, porque probablemente la misión integral tiene una gasolina, una energía, y es precisamente la compasión. No podría haber otra forma de energizarnos si no tenemos ese corazón de Dios. Lucas capítulo 10, verso 25, leo. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es interesante la pregunta que plantea la respuesta parabólica de Jesús. Es una pregunta importantísima. Damos gracias a Dios de que en algún momento se le haya hecho al Señor. Verso 26, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo cual nos indica, y por la respuesta de Jesús, que estábamos frente a una persona que realmente no solo conocía la Biblia, sino que conocía los conceptos en el orden correcto, sabía responder doctrinal y teológicamente, estaba frente a una persona equilibrada y correcta. Pero habían elementos problemáticos ahí, de actitud, de amplitud. Verso 28, entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Y le dice: haz esto y vivirás. De hecho, así cierra la historia. La última frase de esta parábola es: ve y haz tú lo mismo. Verso 29, pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi próximo? ¿Quién es? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre, un dibujo. Una parábola no es otra cosa que un dibujo en el plano natural para explicar un principio espiritual eterno. Y lo plantea: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de los 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Oramos un momento. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque estamos en una casa
que modela el tema que nos convoca. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque prometiste estar en medio de aquellos que se reúnan en tu nombre. Y venimos a rogarte, Señor, que nos prohíbas tener una carpeta más para guardar, sino que haya un desafío que podamos llevarnos, Señor, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro día a día, a nuestro ministerio. Permite que haya una nota, Señor, que nos eleve, que nos inspire. Permite que podamos tener contacto con amigos que nos necesitamos. Y te pido, Señor, que la humildad corone nuestro tiempo. No somos mejores que nadie. Señor, tal vez solo cabemos en la descripción que diste de un siervo inútil que hace lo que se le pidió que hiciera. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a entender tu corazón. Permítenos entender que podría, Señor, dar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tiene amor, compasión una persona, dice tu palabra que eso no sirve para nada. Y nuestro ruego es no solo hacer lo correcto, sino por las motivaciones correctas. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén. Bueno, usted tiene el bosquejo que pretende llevarnos de la mano y hay que llenar algunas cosas. Dice compasión allí en la primera palabra. Y quisiera iniciar diciendo que hay una tendencia nuestra que es muy normal. El ser humano, cada uno de nosotros tiene una tendencia defensiva y protectora que nos hace siempre identificarnos a nosotros con el personaje positivo de alguna historia. Entonces, cuando nosotros leemos la historia del buen samaritano, creo yo que automáticamente nosotros somos el buen samaritano, pero muchas veces gratis. O sea, nunca se nos ocurre que de alguna manera podríamos tener alguna semejanza con el levita o con el sacerdote, o con el mesonero o con el salteador, mucho menos, sino que así matemáticamente en una acción de autodefensa aterrizamos con el sombrero del buen samaritano y es necesario ver si es correcto. Podría ser que sea correcto, pero podría ser que nos parezcamos más a alguno de los otros personajes. Y es que cada día, esto está anunciado por Cristo, cada día, dice la palabra en Mateo 24:12, la maldad aumentará. ¿Y cuál va a ser el efecto de esto? De que la maldad aumente. ¿Qué va a ocurrir? Que el amor de muchos se va a enfriar. Y esta es una reacción profetizada por Cristo a una maldad galopante a nuestro alrededor, que va a cauterizar y a enfriar la acción amante de la iglesia como manos de Cristo hacia una sociedad que cada día está en peor condición. Así que hablo un poco más de compasión. Está ahí en sus notas. Compasión es sentir como Dios lo hace. Compasión es conocer de una necesidad y reaccionar como el Señor lo haría. Es producto de una vivencia personal del amor de Dios, el cual transforma nuestro egocentrismo, egoísta e indiferente, en bondadosa y compasiva misericordia hacia quienes necesitan de mí. Es detenerme aunque tengo cosas importantes que hacer. Es oír aunque me urge que alguien me escuche. Es abrazar lo que necesito cuando lo que necesito es ser consolado. Es pensar que esa necesidad es mi responsabilidad y no la de otra persona. Así que planteando estas reacciones a esta palabra compasión, planteo 4 elementos fundamentales ligados, vinculantes a la compasión. Porque podríamos entregar todo lo que tengamos a una persona carenciada si la motivación, si la energía no es la correcta. Jesús planteó que no iba a servir de mucho, que esto no era el ideal que él perseguía. Así que en primer lugar, la compasión siente. Esa es la primera gran palabra vinculada a la compasión. Un corazón
compasivo es un corazón de carne sensible a Dios. ¿Por qué digo de carne? Porque la profecía de Ezequiel dice: les arrancaré del pecho el corazón de piedra y voy a poner en ellos un corazón de carne, capaz de sentir, de captar, de ser un pararrayos de lo que Dios en algún momento quiere que hagamos. Este corazón de este hombre, del personaje de la historia, dice, cuando lo vio, hay una reacción. Sintió compasión. Tuvo compasión, dice el verso 33. Ese sentimiento de angustia debido al mal de otros, dice el diccionario Vine en su explicación de qué es compasión. Sentimiento de angustia debido al mal de otra persona. Ahí hay un milagro. Porque nosotros normalmente solo sentimos cuando es algo que nos duele a nosotros. Ahí no hay milagro. Sentir que el mal de otro es mi mal es un milagro. Dice Vine, ser conmovido desde las entrañas es sufrir con otra persona. Y no solamente es un tema emocional, es un milagro porque es un atributo de Dios. Es Cristo mirando a Jerusalén y llorando. Hay una compasión, ¿por qué? Porque vuelve a ver al frente y se da cuenta de que ahí hay un dolor, hay una carencia, hay una desprotección. Ahora, ¿por qué razón nosotros, como la maldad aumenta, estamos cada vez más encallecidos? Porque hay una serie de barreras que son dibujadas por Jesús en esta historia. Las barreras a la compasión, la primera de ellas es el orgullo. Es la filosofía de vida que dice: yo estoy demasiado limpio para ensuciarme. Soy demasiado importante para hacer esto. Y ese orgullo se ve relatado, la forma en que la versión internacional plantea la evasión que tienen la religión del dolor humano, se van al otro lado del camino. Cruzan la calle. Esto no es conmigo. Hay un orgullo. Probablemente venían luciendo sus atuendos religiosos. En segundo lugar, hay otra barrera, es el activismo. Estoy demasiado ocupado para detenerme. No logro ver porque voy demasiado a prisa. Estoy volando, voy corriendo. Es imposible que yo pueda detenerme en el detalle. Volver a ver como Dios mira. Y una vez más, tratando de ser vulnerable. Qué ironía. Cuando estábamos planteando la posibilidad de trabajar con niñez en riesgo, ya como una vocación de iglesia, tenía una cita con una persona que tenía un albergue, en este caso para niñas de la calle, específicamente. Y vea qué irónico. Trato de llegar con puntualidad a todo lado, no siempre lo logro, pero voy hacia esa cita y había un chamaco, estoy hablándole de ahí por el barrio Amón, un chamaco sentado en la acera, y yo sabía, totalmente drogado. Se veía que no era un muchacho indigente, sino que era un muchacho que lo agarró la mañana ahí y quedó sentado ahí dormido. Y mi corazón se movió. O sea, sí sentí, pero llevaba demasiada prisa. Me estaba esperando alguien en una esquina de San José para irnos a ver esto. Y es una de esas veces en que sabía que esta persona, porque seguramente habían habido muchos asaltados ahí, pero el samaritano supo identificar una cita de Dios con él. El samaritano supo entender que ese que estaba allí era su responsabilidad, no era de otro, era su responsabilidad. Aquel día, ese chamaco era mi responsabilidad, pero yo iba demasiado rápido y siempre soy puntual, me gusta.
Y entonces mi velocidad y el ocupismo me traicionó el corazón. Sé que ese día la apuesta de Dios para esa persona era yo, y fallé. Y no ha sido la única vez que lo he hecho. La indiferencia es otra barrera. La indiferencia es descrita por esta filosofía: mientras no me perjudique personalmente, no me interesa. Yo estoy pura vida, yo estoy bien. Y si el sol me está calentando a mí, yo no sé por qué tanta incapacidad de poder sentir lo que Dios siente. No tener el corazón de Nehemías, que pregunta: ¿y cómo están? ¿Cómo está esa gente? Y entonces le describen la gran calamidad. Y Nehemías se le vuelca el corazón y llora, y ora, y gime, y el asunto es con él. Y no es solo sentir, el hombre reacciona, porque la compasión siente. La religiosidad es, una vez más, una de las áreas en las cuales impide que haya realmente compasión. La religiosidad: qué pena lo que te está pasando, voy a orar por ti. Por cierto, ¿quién sabe qué malo has hecho para que usted esté pasando por eso? Esa es la religiosidad. Busca una excusa pía para lograr pasar por encima del dolor humano sin tener que darle cuenta a nadie. Es tu problema, algo has hecho, porque esa es la mente religiosa, es por retribución. Por otro lado, otra barrera es la maldad. Te quitaré lo que tanto te costó. Esto es fácilmente encarnado en los salteadores. Te lastimaré para conseguir lo que quieres. Eso es otra barrera para la compasión. Ese ataca a la persona con injusticia, la golpea y le roba. Hay formas diversas de hacer eso. La compasión hace que sea personal. Cuídelo. Aquí hay dinero. Si gasta más, yo paso mañana. Haz esto. Ejercer compasión es vivir. Haz esto y vivirás. Lo iba a pasar hace un segundo, pero me gustaría que las personas allá me ayuden con el video. ¿Está bien? Hay un video de una vez que lo vi, tuve ciertas reacciones. Trate de anotar las suyas. No importa si ya lo vio, anote las reacciones que le provoca este video. Tiene volumen, tiene. La casa tiene 2 niños y mi otra hija tiene 3 niños, y su servidora, Auton, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? O con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital. Porque ella tenía 16 años y tenía 2 niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasé mis años, pues luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela, ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo regalado una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con patitas, con molleja, con hígado, con arrocito. Porque él como persona vale mucho. Es mi sangre, es mi niño, para mí es mi hijo. Es hijo de mi hija. Es muy triste también que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola, bastante sola. Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerza y salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy negro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano?
Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Y yo tengo 73 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias, mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría manobrear con mi niño. Me hace sentir fracasada. Lo que yo he soñado para mi niño, ya no lo voy a poder hacer. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que les mueva el alma a nuestro Señor, que yo le he pedido mucho, que si Él, pues ya no se apiade de mí, que le ponga un ángel que vea por Él. Pero cuando llegué aquí por primera vez, dije, bendito Dios, tú María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. Ha sido una maravilla para mí. Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios a uno. Una vez al día se los hago porque además no hay nadie que me ayude. Se pone tenso, muy duro, entonces no lo puedo desvestir. Son algunas cosas en terapia para que su columna no se lesione, para que pueda hacer ya me las duele mucho mi cadera, actividades. pero yo, mi amor por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro de él. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este lugar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Aquí todo el servicio es demasiado bueno conmigo, todos. Yo a lo mejor habrá una queja que no me quiera porque yo soy muy comadrera. Esas cosas me llenan de alegría, me confortan. Mi familia es claro. Todos. No, pero no, aquí venimos como en su casa, estamos para escucharla. Me da mucho gusto que quieran a mi niño, Aquí porque a todos todo el les mundo quieren. lo quiere. Como yo soy muy chistosa, yo le admiro su fortaleza. Quiero más y le pido mucha fortaleza. Y espero sacar a mi niño adelante. Mi sueño, yo quisiera verlo caminando. Yo quisiera que mi niño estudiara, que tuviera amiguitos, jugara con ellos. ¿Se siente cansado? Pues no, para mi niño no me siento cansada. Porque es muy grande mi amor por él. Porque lo adoro, lo quiero mucho. La compañía de mi niño me da fuerza y le pido a nuestro Señor la fuerza que yo necesito. Que me ayude a mí a tener más valor, más confortación y echarle más ganas. Yo tengo Mucha fuerza mucho todavía. mucho corazón para mi niño. ¿Cuáles son las emociones que le despierta una historia como la de esta señora y de su nieto Otón? Ayúdeme. Esa fue mi primera gran reacción. ¿Dónde está la iglesia en la historia? Entiendo que hay reacción del gobierno. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Esa es una reacción que... estarla jalando para todos lados y nunca tuve ayuda de nadie. Por eso es que me recordó tanto y lo viví tanto, y es muy difícil en realidad y es muy duro. Pero si hubiera estado tal vez en ese momento, tal vez un poco más cerca de Dios y hubiera encontrado a las personas y los ángeles que Dios puso en mi camino, hubiera sido un poco más fácil. ¿Alguien más que nos... Levantaste la mano, ¿no? ¿Alguien más? Que una reacción más que nos provoca una historia como esta. Pienso, hermano, pienso que
que hay que hacer algo, hermano, definitivamente. Mi esposa y yo estamos por primera vez acá. Y creo que mi corazón ha sido conmovido en esta mañana, hermano. Definitivamente, yo creo que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, lo que podamos, porque esto no hay que dejarlo solamente en manos de las entidades sociales, sino que la iglesia tiene que trabajar. Y tenemos que hacer nuestra parte. Así es. Una de las cosas que me llamaba la atención, como dibujaba esta historia, es interesante. Pensaba, la gran mayoría de nosotros quiere que Dios responda a una oración nuestra. Y eso es normal, eso es correcto. Por eso oramos pidiendo a Dios que mueva su mano poderosa en algo hacia nosotros. Pero pocos de nosotros en algún momento hemos dicho: Señor, a mí me gustaría hacer la respuesta a la oración de alguien en tu nombre. A mí me gustaría que alguien pudiera suspirar en algún momento: ay, Dios mío, ayúdeme. ¿Cómo bajo este muchacho esas gradas? Ayúdeme. Y que alguien pudiera, en el nombre de Cristo, decir: yo quiero ser la respuesta a ese suspiro. La compasión siente, y siguiendo en la línea de lo que dice nuestro amigo, nuestro compañero acá, en segundo lugar, volvemos al bosquejo, la compasión hace. Porque si solo se queda en sentir, no es suficiente. El dibujo que hace Cristo es de alguien que hace, es absoluta acción. La compasión es absolutamente incompatible con la inacción. Cuando una persona solo llora o siente, pero no hace, eso es lástima, en el mejor de los casos, lo cual no es correcto. Es acción. Jesús utilizó verbo tras verbo, dijo: acercó, curó, vendó, montó, llevó, cuidó, sacó y dio. Son los verbos que aparecen ahí. No es ninguna otra cosa, es acción pura. La lástima es una triste imitación de la compasión. Jamás alguien debería conformarse con eso. Entonces ¿qué necesito para saber que de alguna manera estamos hablando de compasión? Lo que alguien llamó pies de misericordia, para ir donde me necesitan. El camino entre Jerusalén y Jericó era conocido por ser violento. Se le llamaba la vía de la sangre. Se parece en el mundo en el cual vivimos. Y este samaritano pues pasa por allí y estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Necesito otra cosa: ojos con entendimiento. El samaritano no necesitó que lo convencieran. No necesitó una visión, no necesitó una voz que le retumbara. Él supo reconocer la necesidad y que allí había una cita entre Dios y él y la persona que tenía al frente. No le tocaba a otra persona. Necesita la compasión, manos que cuiden. Una antigua oración dice: dar y no contar el costo de lo que dimos. Pelear y no tomar en cuenta la herida. Trabajar duro y no buscar descanso ni recompensa, sino solo saber que hicimos tu voluntad. Es no solo eso. Según Santiago, capítulo 2, versos 15 al 17, dice: supongamos que un hermano o hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien. Abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola si no tiene obras, dice Santiago, está muerta. Y es una palabra gruesa. La compasión no solo siente, sino que en segundo lugar hace. En tercer lugar, la compasión cuesta. La compasión cuesta. No hay forma de realmente sentir la compasión de Dios, tener el corazón de Dios, si no hay inversión. Inversión en primer lugar de tiempo,
cuando volvemos a ver a este samaritano, sin duda alguna estamos frente a un hombre de negocios. Estamos frente a una persona que compra, que vende, que tiene su tiempo para... Lo primero que lo vemos invirtiendo es tiempo. Seguramente hay un negocio que lo está esperando, que va a remunerarle, pero él lo primero que hace es detenerse. A pesar de ser una persona ocupada y con responsabilidades, no hay manera de decir que tenemos la compasión de Dios si no invertimos tiempo. En segundo lugar, invierte contacto. No es un administrador, no es un gerente de algo que dice hagan acá, sino que él personalmente tiene contacto. Venda, cura con vino y con aceite. Y este es un ejercicio que necesitamos cada uno de nosotros cada día desarrollar con más fuerza, porque nuestros ministerios pueden crecer y en algún momento nos encontraremos fácilmente alejados de la acción, y tenemos que tener ejercicios concretos y específicos para siempre tener contacto con la necesidad humana. Ese es un consejo porque es un peligro que corremos. En tercer lugar, cuesta comodidad. Él, todo lo que era para él, para su beneficio, él lo otorga a la persona necesitada. Lo monta sobre su propia cabalgadura. Y por supuesto, recursos. Él dice, aquí está el dinero, si necesitas más, te lo voy a dar. Según esta historia, hay tres tipos de personas en la ecuación. En alguno de los tres calzamos nosotros. Están los que le quitan a la gente. Solo les importa su necesidad, se les llama los tomadores. Gente que solo quiere recibir pero nunca dar. Son vidas en forma de embudo. Tragamos mucho pero damos casi nada. En segundo lugar están los retenedores. Es gente que no necesariamente ha quitado, tiene, pero nunca entendieron el principio de que es mejor dar que recibir. Igual que los religiosos, tenían mucho que compartir, pero preferían retenerlo. Y por último están los dadores, que son aquellas personas que saben que cuando Dios ha puesto algo en sus manos, ese tiempo, ese talento, ese tesoro, eso que Dios ha puesto en nuestras manos, muchas veces, no es para mí. Está destinado para otra persona. Nunca voy a olvidar a un amigo. Una vez más voy a visitarlo, tenía una enfermedad grave. De hecho murió muy joven. Y estaba con él, no sé cómo es su estómago. Yo soy flojo en el estómago. Hay cosas que me cuesta mucho hacer. Y recuerdo que en aquella oportunidad mi amigo, un compa de muchos años, le da una enfermedad que se llama HILA. Es una atrofia muscular que empieza a hacer que las manos, las piernas, en primer lugar, empiecen a perder fuerza, porque es una incapacidad de tener fuerza hasta que los pulmones llegan a colapsar. Es muy lenta, es muy cruel. Y recuerdo que había que darle de comer con la mano, y ese día me tocó a mí llevarle la cuchara a la boca. Y recuerdo que mientras lo estoy alimentando, lo cual ya era un poco complicado porque le costaba abrir la boca, de un momento a otro tiene una reacción de vómito, lo cual yo lo veo, él me vuelve a ver porque ya a esa altura no podía hablar, y lo vuelvo a ver y me doy cuenta que él va a vomitar. Y bueno, discúlpeme si le sueno repugnoso, ¿verdad? Pero qué difícil para mí, o sea, me cuesta mucho. Y la vomitada venía para mí, porque yo soy el que le está dando de comer. Y así que vuelvo a ver y digo, ¿qué hago? Y me doy cuenta de que ya estaban preparados. La cama tenía un recipiente para eso. Así que velozmente saco el recipiente que tenía y se lo pongo, y dicho y hecho, ¿verdad? Y
él no puede limpiarse la boca, no puede limpiar la ropa, no puede limpiar nada, que todo pringado también porque fue terrible aquella escena. Y lo termino haciendo, ¿verdad? Y solo Dios sabe que detrás, ya yo iba a usar el tarro también, ¿verdad? Porque difícil, muy complicado. Pero lo que no voy a olvidar son los ojos de Fernando. Cuando pasó la escena, él queda desmadejado, débil, le acomodo la cabeza y una de las cosas que sí podía mover todavía eran los ojos. Estoy hablándole de un hombre muy joven. Y me vuelve a ver porque me conoce. Somos compas de años, me conoce. Entonces me vuelve a ver y qué extraño, porque yo sé que la doña mía me habla con los ojos. Yo no sé cómo le va a usted, pero a mí son unos telegramas que me manda, ¿verdad? Y completísimos. Pero a alguien que casi es inexpresivo, que con gustos, y me volvió a ver. Han pasado muchos años desde la muerte de Fer, pero los ojos de él los tengo clavados, ese día en particular. Porque ¿sabe qué me dijo con los ojos? Gracias. Seguramente el personaje inmóvil de esta historia, que es el beneficiario de la compasión, no se dice mucho de él, es un objeto de atención o desatención, pero no se dicen muchas cosas de él. Pero seguramente esos ojos que yo vi en la cara de Fernando siguen apareciendo en los rostros, porque aquí no estamos hablando de teología lejana, estamos hablando de personas, porque si lo que hablamos aquí no se traduce a una acción, al drama humano en sus diferentes manifestaciones. Y muchas veces esos ojos que dicen gracias son lo que nosotros necesitamos. Y por último, lo último que menciono es que la compasión revela. Es la última palabra que utilizo. Jesús usó dos preguntas hechas con motivaciones erradas. Las usó. Una pregunta fue hecha para probarlo, dice el pasaje. Y la otra pregunta fue hecha para autojustificarse. Así que la compasión, en el contexto de la compasión verdadera revela muchas cosas. Revela motivaciones, en primer lugar. Revela actitudes. El nivel de compasión, porque hay intensidades, como todo en la vida, hay tonos. Hay compasiones quizá un poco más frágiles, más grises. Hay actitudes que necesitamos realmente mejorar en nuestra vida. Qué cosa interesante, experto de la ley con una teología correcta ni siquiera pudo mencionar el nombre samaritano. Dijo el que sintió compasión, no dijo el samaritano. Y revela también no solo motivaciones, actitudes, sino la relación con Dios. Creo que la acción de la compasión que siente, que hace, que cuesta, revela también la relación que nosotros tenemos con Dios. Es que existía un profundo odio entre judíos y samaritanos. Nosotros todos sabemos eso, la gran mayoría. Era una historia que al oído de los que están ahí tenía matices dramáticos de una incredulidad por la repulsión que sentían las dos culturas religiosas. Pero es que la compasión no se gana, la compasión se otorga. La compasión se basa en la necesidad y no en el merecimiento. Después de toda esta historia nos damos cuenta de que una buena teología no es suficiente, que una buena interpretación no es suficiente, tiene que haber una vivencia de aquello. Un ser humano valioso, donde allí debajo de los golpes, debajo de la sangre seguramente ya seca, debajo de los quejidos, allí debajo de eso, había un ser humano hecho a imagen de Dios al que había que servir. No le toca a otro, me toca a mí, nos toca a nosotros.
Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y no está hablando de expiación, solo hay una sangre que expía. Está hablando de inversión de vida. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano no tiene y no tiene compasión de él, que aquel está en necesidad, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino de hechos y verdad. Concluyo con un par de cosas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ama a Dios con todo y ámate a ti mismo y ama a tu próximo. No entendía que amar a Dios y conocer Biblia tiene que resultar en una compasión legítima, práctica. ¿Quién es mi prójimo? Todo el que me necesite, con el que yo pueda entender que hay una cita de Dios entre esa situación y yo. Que eso que está allí, ese bulto que está allí, no es un problema para otra persona, es mío, es mi situación. Aquel que no puede velarse o valerse por sí mismo. Me decía alguien en algún momento, cuestionando las inversiones financieras de la iglesia en impacto social, y me decía, fue una pregunta muy interesante porque se me ocurrieron muchas cosas para responder, pero traté de no hacerlo con el hígado. Me dijo: deme la justificación bíblica, escucha esto, Víctor, dame la justificación bíblica de la misión integral. Pero como si no existiera nada, y había mucho que decir, pero le dije, bueno, porque el asunto de él es cómo estamos invirtiendo este dinero. Tanto dinero, habiendo tantas cosas en que ocuparlas también a nivel de iglesia. Y yo le decía, mira, qué cosa tan preciosa es saber que Jesús dijo que nuestro buen Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos, porque el tema de él es: la plata de la iglesia es para los de la iglesia. Ese es su tema. Y hace llover sobre malos y sobre buenos. Ese es Dios. Sus recursos los invierte en unos y en otros. Esto lo escribió Charles Swindoll. Me parece que es adecuado para ir concluyendo. Swindoll escribió: estuve hambriento y tú formaste un club de discusión sobre el hambre. Estuve preso y te encerraste en tu capilla a orar por mi libertad. Estuve desnudo y debatiste sobre lo inmoral de mi apariencia. Estuve enfermo y diste gracias a Dios por tu salud. Estuve sin casa y me predicaste acerca de la cobertura espiritual. Estuve solo y así me dejaste porque estabas muy ocupado. Te ves muy santo, muy cerca de Dios, pero yo todavía estoy aquí hambriento, solo y con frío. Por favor, te pregunto, ¿a dónde se están yendo tus oraciones? Voy a terminar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos guíe. Termino con una figura de una de mis heroínas de vida que se llama, que es la Madre Teresa, una mujer que es desafiante en su vida y ministerio. La historia la narra un escritor y dice que había un evento especial, una cena de gala, y ella fue invitada. Habían dos personajes más invitados en aquel lugar. Era Bill Clinton, era uno, y Miss Estados Unidos era la otra. Y me llamaba mucho la atención la narración que hacía este personaje no cristiano, la descripción que hacía del momento. Porque estaba en ese momento el hombre en términos humanos más poderoso sobre la faz de la tierra, el presidente de los Estados Unidos. Estaba una mujer que era otra gran atracción, una belleza, Miss Estados Unidos, y estaba la Madre Teresa que no sé si mide 1,50 o 1,55 y debía pesar seguramente no más de 100 libras. Tal vez eso es mucho decir, un menudita. Pero se preguntaba el que describía, ¿por qué las cámaras estaban sobre ella?
¿Por qué parecía que el personaje más atractivo era el imán de las cámaras, de las fotografías, era aquella menudita mujer que estaba allí y por encima del presidente y por encima de la belleza? Y dejaba la pregunta abierta. ¿Por qué? Él se preguntaba por qué razón. Seguramente es porque la compasión es tan escasa, la verdadera, pero tan atractiva al mismo tiempo. Tan atractiva. Y cuando uno llega a entender eso, lo refrescante que es para nuestra sociedad hallar dosis legítimas de compasión. Y creo que la apuesta de Dios siempre será su iglesia. La iglesia, su pueblo, sus hijos, sus hijas. Y cuando nos organizamos podemos lograr muchísimas más cosas. Y quisiera tomar un momento para orar. Señor, en esta hora queremos darte gracias, Padre. Quiero darte gracias por tu gran fidelidad, por tu gran amor. Queremos bendecirte, Señor, y permitirnos el estar juntos acá. Red del Camino Costa Rica para la misión integral en América Latina. Congreso anual Iglesia Esperanza de los Pueblos.